¿Qué sucede cuando un enorme crucero, una ciudad flotante, es atrapado en una brutal tormenta de grado 12? Los pasajeros que esperaban unas vacaciones de ensueño, cócteles junto a la piscina y noches de diversión, de repente se encuentran en una lucha por sobrevivir. Las olas se alzan como rascacielos, el barco cruje bajo presión y el caos estalla. Únete a nosotros mientras revelamos la aterradora realidad de los cruceros enfrentando la furia total de la naturaleza. Número 15. Los peligros del océano abierto. Los cruceros han avanzado mucho desde los días del Titanic. Los modernos cruceros son ciudades flotantes masivas que ofrecen todo lujo y comodidad imaginable. Desde restaurantes gourmet y spas lujosos hasta espectáculos al estilo Broadway y casinos de alta tecnología, estos barcos están diseñados para brindar a los pasajeros la experiencia de vacaciones definitiva. Pero, aunque estos enormes buques puedan parecer invencibles, todavía están a merced del océano abierto. El océano es una fuerza poderosa e impredecible, capaz de lanzar incluso a los barcos más grandes como si fueran plumas al viento. Los cruceros pueden estar equipados con estabilizadores y sistemas de navegación de última generación, pero no son rivales para la furia de una tormenta severa. Cuando un enorme transatlántico se encuentra atrapado en medio de una tempestad furiosa, los resultados pueden ser catastróficos. Pasajeros que embarcan en un crucero con sueños de disfrutar cócteles junto a la piscina y bailar toda la noche, pueden de repente encontrarse luchando por sobrevivir. Las lujosas comodidades se convierten en peligrosos riesgos cuando los muebles salen volando, el vidrio se rompe y el agua entra por las ventanas rotas. La tripulación del barco, entrenada para manejar emergencias, trabaja incansablemente para mantener a salvo a los pasajeros, pero incluso ellos no son inmunes al caos y el peligro. Número 14. La escala de Beaufort mide la furia del mar. Cuando se trata de evaluar la severidad de una tormenta en el mar, los marineros confían en la escala de Beaufort. Este sistema, desarrollado por el almirante británico Sir Francis Beaufort a principios del siglo XIX, asigna un número del 0 al 12 para describir la velocidad del viento y las condiciones del mar. Una fuerza Beaufort 0 representa mares tranquilos sin viento, mientras que una fuerza 12 es una tormenta con fuerza de huracán, con vientos que superan los 117 km por hora y olas de más de 14 metros de altura. La escala de Beaufort no es solo una herramienta para marineros y meteorólogos. También ofrece una forma para que los pasajeros de los cruceros comprendan las condiciones que pueden encontrar durante su viaje. Aunque los cruceros modernos están construidos para resistir clima severo, no son invencibles. Una tormenta con una fuerza Beaufort de 8 o más puede causar daños significativos a un barco y poner a los pasajeros en riesgo. A fuerza 8, los vientos alcanzan velocidades de 62 a 74 km por hora y las olas pueden alcanzar alturas de 5,5 a 7,6 metros. Estas condiciones pueden hacer que el barco se balancee y cabecee violentamente, dificultando que los pasajeros se muevan con seguridad. A fuerza 10, los vientos son de 88 a 101 km por hora y las olas son de 8,8 a 12,5 metros de altura. En este punto, el barco puede comenzar a llenarse de agua y se puede ordenar a los pasajeros que permanezcan en sus cabinas por su propia seguridad. Una tormenta de fuerza 12, también conocida como huracán, es la más severa en la escala de Beaufort. Los vientos superan los 117 km por hora y las olas pueden superar los 14 metros de altura. En estas condiciones, incluso los cruceros más avanzados están en riesgo de volcar o sufrir daños catastróficos. Los pasajeros pueden ser evacuados a botes salvavidas o trasladados en helicóptero a un lugar seguro. Número 13. El Norwegian Breakaway. En enero de 2018, el Norwegian Breakaway encontró una poderosa tormenta invernal conocida como Ciclón Bomba durante un viaje de Nueva York a las Bahamas. La tormenta trajo mucha nieve, fuertes vientos y mares agitados, convirtiendo las soñadas vacaciones en una pesadilla para los 6.000 pasajeros del barco. El capitán tomó la decisión controvertida de navegar a través de la tormenta en lugar de buscar un puerto seguro, lo que muchos pasajeros más tarde criticaron como imprudente e irresponsable. El barco luchó contra olas de 12 metros y vientos que alcanzaban hasta 200 km por hora, lanzando a los pasajeros como muñecos de trapo. Los muebles se deslizaron por las cubiertas y el agua entró a raudales por las ventanas y puertas rotas, inundando cabinas y áreas públicas. El Norwegian Breakaway se transformó en un barco fantasma, cubierto de nieve y hielo, con carámbanos colgando de las barandillas. El viento sacudía el barco y lo hacía inclinarse, haciendo que las personas perdieran el equilibrio y se aferraran a los muebles y escaleras. Platos y artículos sueltos volaron de los estantes, mientras que tumbonas en las cubiertas abiertas fueron retorcidas por el viento como astillas.
Muchos pasajeros tuvieron que pasar la noche en los pasillos y áreas comunes debido a las cabinas inundadas, mientras que otros no pudieron salir de sus habitaciones debido al mareo y la fuerte inclinación. Algunos pasajeros se cayeron de sus camas, lo que provocó huesos rotos y conmociones cerebrales. El miedo llevó a algunos a usar chalecos salvavidas durante 3 días seguidos. El agua corría por los suelos, se vertía en los huecos de los ascensores y goteaba desde los techos. La tripulación intentó lidiar con el agua usando mantas adicionales, ropa y toallas, pero fue una batalla perdida. Los pasajeros, dejados en la oscuridad por el capitán y la tripulación, solo podían rezar, preocuparse y publicar mensajes enojados en las redes sociales, prometiendo nunca más navegar en el Norwegian Breakaway, después de que sus vacaciones perfectas se convirtieran en un infierno nevado. Número 12. La pesadilla del día de San Valentín del Grand Voyager. El 14 de febrero de 2005, el crucero Grand Voyager partió de Túnez, en lo que se suponía iba a ser un romántico viaje del día de San Valentín a Barcelona, España. Pero en lugar de chocolate y rosas, los pasajeros tuvieron un encuentro aterrador con la madre naturaleza que nunca olvidarían. Mientras el barco navegaba por el mar Balear, fue repentinamente envuelto por una tormenta masiva que hizo que las olas chocaran contra la proa, alcanzando alturas de hasta 16 metros. La fuerza de las olas fue tan grande que rompió las ventanas del puente y anegó el sistema eléctrico del barco, causando una pérdida total de potencia. Sin motores ni estabilizadores, el Grand Voyager estaba a merced del mar. El barco se inclinaba fuertemente hacia un lado mientras era golpeado por las olas, enviando a pasajeros y tripulación rodando por las cubiertas. Muebles y escombros volaban por el aire, y cristales de ventanas rotas cubrían los suelos. La situación a bordo era caótica y aterradora. Los pasajeros se acurrucaban juntos con miedo, rezando para que la tormenta pasara. Muchos resultaron heridos por objetos voladores o al ser lanzados contra paredes y muebles. El personal médico del barco trabajó incansablemente para tratar a los heridos, pero sus recursos eran limitados. A medida que pasaban las horas y la tormenta no mostraba señales de amainar, el capitán tomó la difícil decisión de enviar una llamada de socorro. Se enviaron 2 barcos de rescate para asistir al Grand Voyager, pero los mares agitados hicieron imposible que se acercaran al barco en apuros. Finalmente, después de 24 horas angustiosas, la tormenta comenzó a calmarse. La tripulación del Grand Voyager logró restaurar la energía a uno de los motores del barco, permitiéndoles avanzar lentamente hacia el puerto de Cagliari, en la isla italiana de Cerdeña. Cuando llegaron, el alcance del daño fue claro. El interior del barco era un desorden de vidrios rotos, muebles volcados y alfombras inundadas. Varios pasajeros tuvieron que ser hospitalizados por sus heridas, pero milagrosamente todos sobrevivieron. Número 11. La terrible experiencia del Norwegian Escape. El 3 de marzo de 2019, solo unas horas después de zarpar de la ciudad de Nueva York, el Norwegian Escape se encontró en medio de una poderosa tormenta en el Océano Atlántico. El crucero de 326 metros, que llevaba a más de 4.000 pasajeros y miembros de la tripulación, fue golpeado por vientos huracanados y olas enormes que causaron daños extensos en el interior de la nave. Los pasajeros informaron haber escuchado explosiones y sentir cómo el barco vibraba cuando las olas masivas chocaban contra el casco. Las ventanas se rompieron, enviando fragmentos de vidrio volando por el aire, y los muebles cayeron por las cubiertas, hiriendo a varios pasajeros. La tripulación del barco trabajó incansablemente para evaluar los daños y mantener a los pasajeros a salvo, pero la situación era caótica y aterradora. A pesar de la severidad de la tormenta, el Norwegian Escape logró pasar sin ninguna víctima mortal. Algunos pasajeros requirieron tratamiento hospitalario por lesiones que no amenazaban su vida, pero la mayoría pudo continuar con sus vacaciones una vez que la tormenta pasó. La tripulación del barco fue elogiada por su profesionalismo y valentía ante una situación tan aterradora. Número 10. El encuentro del Viking Sky con el desastre. En marzo de 2019, el crucero Viking Sky navegaba frente a la costa de Noruega cuando se encontró con una tormenta que casi termina en desastre. El barco, que transportaba a más de 1.300 pasajeros y tripulación, perdió la energía de sus motores y comenzó a derivar peligrosamente cerca de la costa rocosa. Mientras el barco se balanceaba y giraba en los mares agitados, se instruyó a los pasajeros a ponerse chalecos salvavidas y prepararse para lo peor. Muchos estaban mareados y aterrados, aferrándose a los muebles y unos a otros, mientras el barco se inclinaba fuertemente hacia un lado.
Los videos tomados por los pasajeros muestran agua entrando por las ventanas rotas y escombros volando por el aire. La situación a bordo se agravó aún más por el hecho de que la tripulación del Viking Sky no pudo lanzar los botes salvavidas debido a las condiciones climáticas severas. Sin forma de evacuar el barco, los pasajeros se vieron obligados a esperar que el rescate llegara antes de que fuera demasiado tarde. Afortunadamente, la ayuda llegó en forma de una audaz operación de rescate en helicóptero. Los servicios de emergencias de Noruega trabajaron incansablemente para evacuar a los pasajeros del barco averiado uno por uno, luchando contra los fuertes vientos y mares agitados para llevarlos a salvo. En total, 479 personas fueron evacuadas del Viking Sky antes de que el clima mejorara lo suficiente para que el barco fuera remolcado al puerto. La causa de la falla del motor del Viking Sky se determinó más tarde como niveles bajos de aceite en los depósitos del barco. Esto llevó a un apagado automático de los motores en el peor momento posible, dejando el barco a merced de la tormenta. Muchos pasajeros quedaron traumatizados por la experiencia y algunos requirieron consejería para manejar las secuelas de la prueba. Número 9. La hábil navegación del MS Nord-Norge. El MS Nord-Norge, un resistente crucero diseñado para soportar las duras condiciones del Ártico, se encontró a merced de una poderosa tormenta al aproximarse al puerto noruego de Bodø. El viento aullaba y las olas chocaban contra el casco, amenazando con desviar el barco y llevarlo a la costa rocosa. Pero el capitán, un veterano experimentado del mar, se mantuvo tranquilo y enfocado, decidido a llevar a sus pasajeros a salvo. Con mano firme en el timón, el capitán maniobró cuidadosamente el MS Nord-Norge a través de las aguas turbulentas, usando toda su habilidad y experiencia para mantener el barco en curso. La tripulación trabajó incansablemente para asegurar los objetos sueltos e informar a los pasajeros de la situación, mientras los estabilizadores avanzados del barco luchaban por mantener la nave nivelada contra el implacable embate de las olas. Cuando el MS Nord-Norge finalmente alcanzó el refugio del puerto de Bodø, el capitán guió expertamente al barco hasta su amarre, poniendo fin a la angustiante travesía. Los pasajeros vitorearon y aplaudieron los esfuerzos de la tripulación, agradecidos por su llegada segura y asombrados por la increíble destreza náutica del capitán. Pero para algunos, la experiencia había pasado factura. Después de que la tormenta pasó y el clima se despejó, varios pasajeros decidieron acortar sus vacaciones, demasiado afectados por la experiencia como para continuar. Desembarcaron del MS Nord-Norge, sus sueños de un crucero relajante, destrozados por la furia de la tormenta. Para ellos, el recuerdo de aquellas horas aterradoras en el mar sería para siempre un recordatorio del impresionante poder de la naturaleza y la valentía de quienes la enfrentan de frente. Número 8. Las tormentas recurrentes del Anthem of the Seas. En febrero de 2016, el Anthem of the Seas, un enorme barco de crucero operado por Royal Caribbean, se encontró en el centro de una tormenta mediática tras enfrentarse a un fuerte fenómeno meteorológico frente a la costa de Carolina del Norte. El barco, que transportaba a más de 6.000 pasajeros y tripulación, fue golpeado por olas que alcanzaban alturas de 9 metros, con ráfagas de viento de más de 190 km por hora. Los pasajeros reportaron una escena de caos y destrucción a bordo, con muebles deslizándose por las habitaciones, vidrios rompiéndose y agua entrando a través de ventanas rotas. La tripulación del barco trabajó incansablemente para mantener el orden y proteger a los pasajeros, pero muchos quedaron traumatizados por la experiencia. Vídeos y fotos del daño rápidamente se difundieron en las redes sociales, generando preguntas sobre la seguridad de los viajes en crucero ante patrones de clima cada vez más impredecibles. Pero los problemas del Anthem of the Seas estaban lejos de terminar. Solo unos meses después, en septiembre de 2016, el barco encontró otra tormenta, esta vez frente a la costa de Terranova. Aunque los vientos y las olas no fueron tan severos como el incidente de febrero, los pasajeros aún experimentaron un viaje agitado con el barco, inclinándose fuertemente y objetos cayendo de los estantes. Los incidentes repetidos llevaron a una oleada de prensa negativa para Royal Caribbean, con algunos pasajeros pidiendo a la compañía que tome más precauciones para garantizar la seguridad de sus huéspedes. La línea de cruceros defendió sus acciones, afirmando que los estabilizadores avanzados del barco y la tripulación experimentada habían manejado la situación lo mejor posible dadas las condiciones meteorológicas extremas. Número 7. Tormenta milenaria en la ventana del ferry. La tormenta Milenio, un poderoso ciclón que arrasó Europa del Norte a finales de 2021, dejó un rastro de destrucción a su paso con vientos fuertes, lluvias intensas y mares agitados, causando daños e interrupciones generalizadas. Pero para los pasajeros de un ferry cruzando el río Elba en el norte de Alemania, el impacto de la tormenta se sintió de una manera mucho más inmediata y aterradora.
Mientras el ferry luchaba por abrirse camino a través de las aguas turbulentas, una ola enorme chocó repentinamente contra el costado del barco, rompiendo una ventana y enviando fragmentos de vidrio volando hacia la cabina de pasajeros. Cundió el pánico mientras la gente se apresuraba a alejarse del agua que corría y los escombros que caían, mientras la tripulación del ferry trabajaba frenéticamente para asegurar la brecha y mantener el barco a flote. Milagrosamente, nadie resultó gravemente herido en el incidente, pero la experiencia dejó a muchos pasajeros conmocionados y traumatizados. Grabaciones del momento en que la ventana se rompió se volvieron virales en las redes sociales, sirviendo como un recordatorio escalofriante del poder destructivo de la tormenta y la vulnerabilidad de incluso los barcos más robustos ante la furia de la naturaleza. Después del incidente, se plantearon preguntas sobre la seguridad del ferry y la decisión de continuar operando en condiciones meteorológicas tan severas, pero la empresa del ferry defendió sus acciones, afirmando que la embarcación había sido construida para resistir mares agitados y que la tripulación había seguido todos los protocolos de seguridad necesarios. Número 6. La odisea de 11 horas del Carnival Sunshine. En mayo de 2023, el Carnival Sunshine, un crucero con capacidad para 3.000 pasajeros, operado por Carnival Cruise Line, se encontró en medio de una aterradora odisea mientras intentaba regresar a su puerto de origen en Charleston, Carolina del Sur, después de un viaje a las Bahamas. El barco, que había estado plagado de problemas mecánicos durante su viaje, encontró un sistema de tormenta severa que trajo vientos con fuerza de huracán, olas masivas y lluvias torrenciales a la región. Durante 11 horas angustiosas, los pasajeros y la tripulación soportaron una pesadilla de proporciones épicas, mientras el barco era sacudido por la tormenta implacable. Los muebles se deslizaban por las cubiertas, la cristalería se rompía y el agua entraba por las ventanas y puertas rotas. Muchos pasajeros fueron arrojados de sus camas, sufriendo huesos rotos y conmociones cerebrales al ser golpeados contra las paredes y los muebles. A medida que pasaban las horas, la situación a bordo se volvía cada vez más desesperada. La tripulación del barco trabajaba incansablemente para mantener a los pasajeros seguros y tranquilos, pero muchos quedaron traumatizados por la experiencia. Algunos se reunieron en áreas comunes rezando para que pasara la tormenta, mientras que otros se pusieron chalecos salvavidas y se prepararon para lo peor. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el Carnival Sunshine emergió de la tormenta, golpeado pero aún a flote. El barco regresó cojeando a Charleston, donde los pasajeros desembarcaron, muchos de ellos prometiendo no volver a subir a un barco de crucero nunca más. El incidente provocó una avalancha de prensa negativa para Carnival, con muchos pidiendo regulaciones de seguridad más estrictas e inspecciones más rigurosas de los barcos de crucero. Ahora es el momento de la selección del suscriptor de hoy. La pesadilla de los pasajeros es un crucero en medio de una tormenta de grado 12. Esta pesadilla se hizo realidad para un crucero ruso en el año 2019, cuando un viaje lleno de diversión se convirtió en caos mientras el mar desataba su furia. Los informes sugieren que la tripulación y los marineros no eran conscientes de ninguna tormenta que se acercaba cuando, sin previo aviso, un violento temporal azotó. Sin ninguna predicción previa, las olas masivas comenzaron a golpear el barco, haciéndolo balancearse incontrolablemente. Los muebles se deslizaron por las cubiertas, los objetos se rompieron y el pánico se extendió entre los pasajeros. Muchos sufrieron heridas críticas, pero la tripulación luchó por mantener el control, implementando medidas de emergencia para estabilizar la situación. Después de 10 horas implacables, la tormenta finalmente amainó y el barco recuperó la estabilidad. Finalmente, todos los pasajeros fueron transportados a un lugar seguro. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre esta aterradora experiencia? Compártelos en los comentarios. Número 5. La tormenta perfecta del Explorer of the Seas. El Explorador de los Mares, un enorme crucero operado por Royal Caribbean, se encontró en el centro de una terrible experiencia en diciembre de 2016 mientras navegaba por las traicioneras aguas frente a la costa de Australia. El barco, que llevaba a más de 3.000 pasajeros y tripulación, se topó con un sistema de tormentas anormales que trajo vientos con fuerza de huracán y olas que alcanzaban alturas de más de 9 metros. Pero la tormenta fue solo el comienzo de los problemas del barco. Apenas unos días antes, un brote de norovirus, una enfermedad gastrointestinal muy contagiosa, se había propagado por el barco, enfermando a cientos de pasajeros y tripulantes. La combinación de los mares agitados y la enfermedad debilitante resultó ser una tormenta perfecta de miseria para aquellos a bordo. Mientras el Explorer of the Seas luchaba por atravesar las aguas turbulentas, los pasajeros informaron una escena de caos y destrucción total. Los muebles se deslizaban por las cubiertas, los platos y vasos se rompían en los restaurantes del barco, y el agua entraba por las ventanas y puertas rotas. Muchos pasajeros estaban confinados a sus camarotes, demasiado enfermos para siquiera estar de pie, mientras que otros se reunían en áreas comunes, rezando porque la pesadilla terminara. La tripulación del barco,
muchos de los cuales también estaban luchando contra los efectos del norovirus, trabajó incansablemente para mantener el orden y proteger a los pasajeros, pero la situación rápidamente se salió de control, con las instalaciones médicas del barco abrumadas por la gran cantidad de pasajeros enfermos y heridos. Finalmente, después de unas angustiosas 24 horas, el Explorer of the Seas emergió de la tormenta y regresó cojeando al puerto en Sydney. El incidente desató una avalancha de prensa negativa para Royal Caribbean, con muchos cuestionando la gestión de la situación por parte de la compañía y pidiendo regulaciones más estrictas en torno a la prevención y gestión de brotes en cruceros. Número 4. El barco de crucero errante de Weihai. En septiembre de 2021, la ciudad portuaria de Weihai, China, presenció un evento extraño y potencialmente catastrófico cuando un enorme crucero se soltó de sus amarras en un astillero local. El barco, que había estado siendo reparado y mantenido, se encontró repentinamente a merced del viento y las olas, derivando ominosamente hacia la costa rocosa. Los testigos presenciales miraron con horror cómo el barco gigante, que medía más de 300 metros de longitud y pesaba más de 100.000 toneladas, avanzaba lenta, pero seguramente hacia las rocas dentadas que bordeaban la costa. La tripulación del barco, que había sido tomada por sorpresa por la ruptura repentina, se apresuró a recuperar el control de la embarcación, pero sus esfuerzos resultaron inútiles ante el implacable poder del mar. A medida que el barco descontrolado se acercaba cada vez más a la costa, las autoridades locales actuaron rápidamente, enviando remolcadores y otros buques de emergencia para interceptar el crucero desviado. En una operación audaz y peligrosa, los equipos de rescate lograron asegurar líneas al barco y remolcarlo lentamente de regreso a la seguridad del astillero, evitando lo que podría haber sido un desastre catastrófico. Número 3. La odisea del MS Epsilon. En febrero de 2016, el MS Epsilon, un ferry de pasajeros operado por Irish Ferries, se encontró atrapado en medio de la tormenta Imogene, un poderoso ciclón que azotó la costa de Irlanda con vientos de fuerza de huracán y olas enormes. El barco, que transportaba a cientos de pasajeros y tripulación, estaba en ruta desde Cherburgo, Francia, a Dublín, cuando encontró la tormenta, que rápidamente convirtió lo que debería haber sido un cruce de rutina en una pesadilla. Durante horas, el MS Epsilon fue zarandeado por el mar embravecido. Sus pasajeros y tripulación se aferraban a lo que podían mientras el barco se balanceaba y rodaba en las enormes olas. Los muebles y el equipaje rodaron por las cubiertas mientras platos y vasos se rompían en los restaurantes y cafeterías del barco. Muchos pasajeros estaban mareados y aterrorizados, apiñándose en sus camarotes y rezando para que la terrible experiencia terminara. A pesar de los mejores esfuerzos de la experimentada tripulación del barco, el MS Epsilon sufrió daños extensos durante la tormenta, con ventanas destrozadas, puertas arrancadas de sus bisagras y agua entrando a raudales por las juntas rotas y grietas en el casco. Los motores del barco se esforzaron contra el implacable golpeteo de las olas, y en ocasiones parecía que la embarcación no podría superar la tormenta. Finalmente, después de 24 horas angustiosas, el MS Epsilon llegó al puerto de Dublín, maltrecho pero aún a flote. Los pasajeros y la tripulación, muchos de los cuales estaban muy conmocionados por la experiencia, desembarcaron en los brazos esperanzados de sus seres queridos y del personal médico, agradecidos de estar de vuelta en tierra firme. Segundo, la tormenta de Port Canaveral. En agosto de 2019, el Independence of the Seas, un enorme crucero operado por Royal Caribbean, se encontró atrapado en medio de una tormenta repentina e intensa mientras estaba atracado en Port Canaveral, Florida. El extraño evento meteorológico, que aparentemente surgió de la nada, trajo consigo lluvias torrenciales, fuertes vientos e incluso informes de nubes embudo y trombas marinas en la zona. Durante varios minutos aterradores, el barco fue azotado por la tormenta. Sus pasajeros y tripulantes se reunieron dentro mientras el viento aullaba, y la lluvia golpeaba las ventanas y cubiertas del buque. Afuera, los escombros volaban por el aire, y el barco se esforzaba contra sus amarras, su enorme masa balanceándose y temblando bajo el embate de los elementos. A pesar de la intensidad de la tormenta, sin embargo, el Independence of the Seas y su tripulación soportaron el evento con notable resistencia, con solo daños menores reportados en el exterior del barco y sin lesiones graves entre los que estaban a bordo. Número 1. El acoplamiento brusco en Cozumel. En diciembre de 2019, el Carnival Glory se encontró en un pequeño aprieto mientras intentaba atracar en el popular puerto mexicano de Cozumel. El barco, que medía 952 pies de largo y transportaba a miles de pasajeros y miembros de la tripulación, acababa de completar un cruce de rutina cuando encontró fuertes corrientes y mares agitados al acercarse al muelle.
A pesar de los mejores esfuerzos de la experimentada tripulación del Carnival Glory, el barco tuvo dificultades para mantener su posición, con las fuertes corrientes empujando y tirando del enorme barco de manera impredecible. En un momento de caos, el Carnival Glory chocó con otro barco de la misma compañía, el Carnival Legend, que ya estaba atracado. 6 personas en el Carnival Glory sufrieron heridas leves y fueron evaluadas en el centro médico del barco. Carnival Corporation, la mayor operadora de cruceros del mundo, evaluó los daños y determinó que la navegabilidad de ninguno de los barcos se vio afectada. Un pasajero informó que el incidente ocurrió durante condiciones de mar agitado, lo que añadió un nivel extra de desafío a la maniobra de acoplamiento. Parece que incluso las tripulaciones más experimentadas pueden a veces encontrarse en una situación de bote de choque, especialmente cuando la madre naturaleza decide hacer las cosas interesantes. Afortunadamente, el daño fue mínimo, y ambos barcos pudieron continuar sus viajes, aunque con algunos rasguños adicionales y una historia para contar. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.